Buenos días, profesora. Nosotros somos el grupo número 10 y tenemos a cargo desarrollar el tema de las políticas laborales implementadas en América Latina frente a la crisis sanitaria del COVID-19, haciendo énfasis al caso paraguayo en el año 2020. Los integrantes del grupo son Rosana Agüero, Lorena Barrios, Ayrton da Rosa, Cecilia Dávalos, Mariana Ferreira, Catherine García, Pedro Garrido y Hugo Valdés. Durante los difíciles tiempos en los que estábamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19, todos los países establecieron medidas para resguardar la seguridad política, económica y social de sus respectivos territorios. El sector laboral es uno de los más afectados. La CEPAL estima que el desempleo en América Latina y el Caribe llegaría a aproximadamente 11,5% para finales de 2020, mientras que la OIT afirma la pérdida de aproximadamente 300 millones de puestos laborales. La realización del presente trabajo busca describir las políticas públicas aplicadas por los países latinoamericanos, centrándose en el mercado laboral y las implementadas en América Latina para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19, enfatizado en el caso Paraguay, durante el año 2020. Para ello se recurrió a la modalidad documental bibliográfica, consultando revistas científicas y publicaciones especializadas. La investigación pudo constatar diferentes métodos aplicados y a su vez la efectividad en los distintos países. Paraguay fue uno de los países de la región con más rápida actuación ante la confirmación de la primera infección, evitando la propagación masiva del virus en zonas de mayor densidad poblacional. Para realizar la introducción del trabajo, podemos decir que esta investigación aborda las principales acciones en materia de políticas públicas llevadas a cabo por los diferentes países con el objetivo de reprimir los efectos negativos del nuevo coronavirus y de las restricciones y medidas adoptadas para contener la expansión de esta enfermedad. Es importante elaborar una cronología de lo sucedido. Podemos empezar diciendo que la Organización Mundial de la Salud confirma el primer caso en China el 31 de diciembre del año pasado. Seguidamente, en unos días nada más, el 13 de enero, se confirma en Tailandia el primer caso ya fuera de China. Posteriormente en Estados Unidos, el 20 de enero, el 26 de febrero ya llegando a Sudamérica, específicamente en Brasil, y el 7 de marzo el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social confirma el primer caso en Paraguay. Las experiencias de China han servido de ejemplo para los demás países. En América Latina se han impulsado distintas estrategias para paliar la crisis. La mayoría de los gobiernos establecieron políticas de cuarentena, que fue lo más recomendado por los expertos de las ciencias de salud. En Paraguay, estas medidas implicaron la suspensión de actividades que conlleven a aglomeración de personas, como serían conciertos, encuentros deportivos, reuniones, cines, teatro, entre otros, como así también la suspensión de actividades presenciales de enseñanza en todos los niveles educativos. El 16 de marzo se declara el estado de emergencia y se dispone de una cuarentena preventiva que en inicios se daría hasta el 24 de marzo. Sin embargo, esta se prolongó hasta el 3 de mayo con la elaboración del protocolo conocido como cuarentena inteligente, el cual más bien permitiría el retorno seguro y gradual de las actividades. Según el Banco Central del Paraguay, estas acciones condujeron a un freno en el impulso de la economía paraguaya, principalmente en el sector de servicios y en algunas ramas de manufactura, como también de construcciones. De igual manera, las actividades más golpeadas del sector terciario serían los restaurantes, hoteles, servicio a hogares, servicio a la empresa, entre otras. Es por ello que posteriormente se describirán las políticas presentadas e implementadas en los distintos países de América Latina, enfatizándonos en las adoptadas en Paraguay.
y dando un mayor hincapié en el ámbito laboral, en su impacto y sus respectivas consecuencias. El objetivo que nos trazamos básicamente con el grupo es describir las principales políticas públicas referidas al mercado laboral implementadas en países de América Latina, haciendo énfasis en Paraguay, en situaciones de crisis como las producidas por la COVID-19. La investigación se ha enfocado en los eventos iniciados el 31 de diciembre del 2019, con la detección del primer caso de la nueva cepa del coronavirus y las medidas y políticas llevadas a cabo por los países afectados en pos de hacer frente a la incertidumbre y a la crisis generada en el ámbito laboral. La investigación aplicó un diseño bibliográfico documental, se consultaron revistas científicas y publicaciones especializadas. Los materiales hasta llegar al grado de pandemia. Asimismo, se investigó acerca de las medidas establecidas para frenar la propagación de la enfermedad. También se indagó respecto a las consecuencias económicas y sociales acarreadas por la situación generada. Posteriormente, la investigación se elevó a un nivel descriptivo, puesto que el objetivo principal de este trabajo es comentar sobre las políticas presentadas e implementadas por los gobiernos para hacer frente a la crisis laboral que se desarrolló en los distintos países. Respecto a los métodos utilizados, se recurrió al deductivo, mediante el cual se partió de la situación general hasta abordar el caso particular de Paraguay. De igual manera, se utilizó el método analítico sintético a través del cual se extrajeron consideraciones generales, medidas establecidas en Paraguay y otros países, y finalmente las políticas implementadas. A continuación, se reunió la información procesada. Buenas, mi nombre es Hugo Valdés y voy a estar presentando sobre el impacto en América Latina. A lo largo de la historia, la pandemia ha sido un fenómeno conocido por su impacto. La situación actual derivada del COVID-19 ha puesto a prueba a los mandatarios de distintos países, pues debieron adoptar medidas restrictivas y a la vez idear estrategias que minimicen la crisis generada a consecuencia de la propagación de la enfermedad. Las medidas de distanciamiento social y confinamiento afectan principalmente al sector de servicios y al sector informal, el cual representa una parte significativa del empleo total en América Latina y el Caribe. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la COVID provocará en la región la peor recesión en los últimos 100 años y se estima que generará una contracción del 9,1% del Producto Interno Bruto regional. Esto, según la PNUD, es debido a la debilidad del sistema de protección social, los sistemas de salud fragmentados y a la profunda desigualdad. El siguiente. Bueno, en la figura de la izquierda que representa la tasa de desocupación a nivel regional, siendo esta la población en edad de trabajar que o bien tiene una ocupación en la que produce bienes o servicios, o bien sin tenerla la busca. Y la figura de la derecha que exhibe la tasa de inactividad, que es el porcentaje de la población económicamente inactiva con respecto a la población en edad de trabajar. En ambas se observa una conducta similar, ya que el aumento durante el segundo trimestre es cuando coincide con la expansión de la enfermedad. Ante la preocupación por la propagación de la enfermedad y el fuerte impacto en la economía y mercado laboral, las autoridades gubernamentales han decidido implementar una serie de medidas en busca de contrarrestar la crisis suscitada. En el ámbito social se impusieron restricciones a viajes y se cerraron las fronteras. Se impusieron cuarentenas totales o parciales para restringir la circulación de personas, se dispuso el cierre de locales que permitían la aglomeración, se suspendieron las clases y se estableció un sistema de educación a distancia. En el ámbito sanitario se fortaleció la capacidad de los sistemas de salud, se dotaron mayores equipos y unidades especiales. En el ámbito económico se dispuso de apoyo salarial a los ciudadanos que quedaron desempleados, se dispusieron programas sociales de transferencia monetaria para garantizar el consumo mínimo de las familias, se fortaleció el seguro de desempleo, se suspendieron los pagos de servicios básicos
y se gestionaron medidas de apoyo financiero a las pequeñas empresas y al sector informal. En cuanto a la reactivación laboral, en algunos países como Uruguay se establecieron programas de incentivo a la contratación de empleados. El mismo consistía en el pago de un bono a la empresa por cada nuevo contratado. Buenos días, mi nombre es Anabela García y voy a hablarles sobre el caso paraguayo. En el momento en que el virus afectó a Paraguay, coincidió con su proceso de recuperación económica luego del 0,2% de crecimiento registrado en el año 2019. El Banco Central había anticipado para el 2020 una fuerte contracción del PIB en el segundo trimestre del año, que sería menos 11%. En cuanto al mercado laboral, siguiendo con el gráfico presentado, en el tercer trimestre del año 2020 se ha registrado una contracción del 4,5% de la fuerza del trabajo en relación al mismo periodo del 2019. Por otra parte, la tasa de desocupación ha disminuido en 7,8% comparando el mismo periodo de tiempo. Estos serían datos según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En este contexto, el gobierno ha aplicado medidas para incidir en el mercado laboral. Las medidas aplicadas en Paraguay para proteger a la fuerza laboral y a los ingresos de los hogares son los siguientes. Como protección laboral tenemos el teletrabajo o trabajo a distancia que permite trabajar en un lugar diferente a la oficina. El proyecto de ley 374 que establecerá el régimen legal del teletrabajo tanto para el sector público como para el privado. Mediante resolución ministerial 471/2020, el Ministerio de Trabajo encomienda a las empresas el uso temporal del teletrabajo. Licencia de trabajo electiva. Mediante la resolución ministerial 499/2020 se promueve el uso de vacaciones pagadas, con plazos más flexibles para que los empleadores notifiquen a los trabajadores. En cuanto a la reducción de la jornada laboral, la resolución ministerial 471/2020, según el Ministerio del Trabajo, para el sector público, la Secretaría de la Función Pública implementó la política de reducción de jornada y horario flexible. Y otros serían los subsidios de emergencia para trabajadores informales. El subsidio consiste en hasta 2 pagos de 548.000 guaraníes a trabajadores informales afectados por la emergencia sanitaria. Se deben destacar los subsidios a los que pudieron acceder los asalariados formales que fueron cesados o suspendidos. Además, cuentapropistas también recibieron pagos por parte del Ministerio de Hacienda. De igual manera, la cobertura de IPS se extendió para los trabajadores pese a la mora en los aportes. Las pequeñas empresas tuvieron la posibilidad de suspender contratos y se estableció un plan de reactivación económica para los productores. Asimismo, las personas en situación de informalidad pudieron acceder a programas como Tecoporá, Ñangaricó y otros que consistían en transferencias monetarias. También debe destacarse que los pagos de algunos servicios básicos fueron suspendidos temporalmente. Entonces, como hemos visto en el siguiente trabajo, la COVID significó un desafío para la mayoría de los países en el mundo, porque además de ser, no fue solo una crisis financiera, sino una crisis sanitaria, de salud, una crisis social. Entonces, según las estimaciones de la OIT, la cantidad de empleos que se iban a perder eran aproximadamente 300 millones de empleos en el mundo. Todos los gobernantes de los países se enfrentaron a desafíos y tuvieron que tomar medidas rápidas de acción para poder proteger los empleos y los ingresos de las familias. Los sectores más afectados van a ser los sectores de las personas que trabajan de manera informal y sobre todo las mujeres, porque la mayoría de las mujeres trabajan en el área de servicio y entonces ellas se ven perjudicadas debido a que el área de servicio es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Paraguay fue uno de los países que más rápido tomó las medidas de precaución y confinamiento, pero esto trajo consecuencias económicas, pérdidas de empleo, paralización de la producción. Muchas mujeres salieron de la fuerza de trabajo, por lo cual la fuerza de trabajo disminuyó. También aumentó el nivel de inactividad en las personas. Entonces, todas estas consecuencias se tienen que ver compensadas con acciones de políticas, medidas de política, que, por ejemplo, como estuvieron mencionando los compañeros, medidas de política de ayuda a las MIPYMES y a todas las personas vulnerables que quedaron sin desempleo y a las familias más afectadas. Y entonces se tiene que tomar el coronavirus como un desafío para poder compensar todos los problemas económicos que ha traído
y para poder reducir las desigualdades que hay en la región y entre los países y entre todos los ciudadanos de los países. Y eso es todo y muchísimas gracias por su atención.